darle pase a nuestro pastor. Shalom. Shalom. Estamos listos. Que la paz del Todopoderoso esté con ustedes, que nuestro abacados les bendiga, les proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Qué bueno verles. Saludos a todos los hermanos que están conectados. No sé si sigue ahí todavía mi hermana Andrea Santianes de Argentina. Pues en este mes, en este tiempo que empieza, en esta década que se abre la boca, pues en el nombre de Yeshua HaMashiach, que se abra la boca de León David, que se abra la boca y empiece a rugir con el llamado que tiene este niño, que se abra su garganta para que empiece a soltar la palabra del Padre. Este tiempo en que se abre la boca de los maestros, de los profetas, pues también que sea abierta la boca de León David y todos los sacerdotes que se consagren. El Todopoderoso, el bendito, el Santo de Israel, Él es quien está el control de todo, y estábamos en un mes de sanidades, estamos en un mes de milagros que se cierra este día, pero también ayer vimos que se soltó dones, sanidades, milagros, que los panes de la proposición de la presencia, del rostro, significan, tienen simbología de los dones de sanidades, de los dones de milagros. Que se abre esa boca, y no solamente la boca de León David, sino de todos aquellos que han sido acallados, que tienen temor, que no hablan, pues que se abran para que empiecen a soltar la palabra del Todopoderoso. Muy bien, en este día vamos a ver en la enseñanza de hoy, gracias a la pastora Nicari por la introducción, por el resumen, la Haftará, que es un resumen de la porción semanal que estudiamos. En Primera Tesalonicenses, por favor, si vamos a ese texto, Primera Tesalonicenses 5, desde el versículo 1, la Escritura me dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las mismas palabras que decía Yeshua: velad y orar, velad y orar. Pablo: ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe, ustedes no tienen necesidad de que lo que les escriba, porque ustedes conocen, ustedes han estudiado, ustedes han escudriñado la Torá del Padre. Por tanto, ustedes no tienen necesidad de que se les escriba, ¿cierto?, acerca de los moedim, acerca de los tiempos, de las ocasiones de nuestro celestial, porque ustedes han estudiado, ustedes conocen, ustedes han sido enseñados. Aquí nos marca la importancia de la instrucción en los tiempos del Padre, de la instrucción de nuestro abacados que tiene para cada uno de nosotros. No tiene necesidad de instruir a un pueblo que ya ha estado, sino que él puede avanzar más. En el libro de Hebreos también el apóstol Pablo dice: ustedes deberían estar comiendo alimento sólido, pero todavía siguen con leche. Ya basta de la doctrina de la salvación, de la doctrina, etcétera, etcétera, de las doctrinas básicas, de la inmersión. Necesitamos avanzar para tomar alimento sólido, porque el alimento sólido es para el adulto, el alimento sólido es para aquel que va creciendo, porque requiere más vitaminas. Los niños toman leche y los niños duermen. Dice: no sean niños para que pasen solo durmiendo. El adulto pase escudriñando, buscando la palabra del Padre. Vimos en la porción Levítico 23, habla acerca de las convocatorias del Padre. Habla del cumplimiento de la Torá, de cumplir mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, todo el conjunto de normas del Padre. Esa necesitamos. Estar dormido significa desconocimiento, significa ignorancia. El
dormir está relacionado con la noche, porque aquí dice, los que duermen, tinieblas, los que duermen, duermen de noche. Y la noche está relacionada con oscuridad, está relacionada con las tinieblas, con desorden, con falta de diseño celestial, con falta de Torah. Y ustedes no duerman atentos, estudiando, escudriñando la palabra del Todopoderoso. Es clave, es importante en este tiempo que nosotros podamos ver y entender la importancia de la reforma que se debe hacer en este tiempo. Hubo reformadores en toda la época de la historia. El Padre, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, estableció una reforma. ¿Y cómo estableció la reforma? En 1:3 dice, y dijo, es luz, y fue luz. La reforma que empieza a hacer el restauración, restitución, teshuvah, esa reforma está relacionada directamente con instrucción, es una reforma magisterial, es una reforma educativa, una reforma que nosotros tenemos que empezar a implementar este tiempo en esta ciudad, en esta nación y en las naciones de la tierra. Y saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo de Argentina, de España, de Colombia, de otros países, porque es tiempo de que empieza a levantarse la reforma en Sudamérica para quitar toda estructura babilónica, toda falsa enseñanza que ha venido con enseñanzas que no están alineadas a la palabra del Padre, unas aumentadas cosas y otras retiradas cosas. La levadura de los fariseos y de los saduceos es retirada a través de la instrucción adecuada, de la instrucción del Evangelio del Reino. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Padre, Él no hace nada para que funcionen esas condiciones. Estableció orden, estableció diseño y dijo, es luz, y fue luz. ¿Qué luz es la que brilló en ese día? ¿Qué luz empezó a funcionar ahí? En el libro de Mateo, revisemos Mateo capítulo 4, versículo 15. Tierra de Zabulón, de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que duermen de noche, pero ustedes no están en tinieblas porque conocen, porque han estudiado, porque han escudriñado, porque ha habido maestros, porque ha habido profetas que les han enseñado acerca de los tiempos y las ocasiones. Pero Babilonia también daña el diseño educativo. Babilonia también tiene sus falsos maestros, tiene sus falsos profetas, tiene a Pitón con la falsa profecía, tiene a Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduce a sus hijos. No, ya no es sábado, es domingo. Ya Navidad 25 de diciembre, ya no primer día de Sukkot de mes séptimo. Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Ya no hay Pesach, ya no hay primicia, ya no hay panes sin levadura. Porque Babilonia, si daña educación, daña gobernabilidad. Solamente aquel que tiene educación, que tiene cultura, gobierna. Y ya vamos a ver más adelante que una de las palabras para maestro es gobierno, es dominio. Quien conoce, domina, está un paso adelante. Aquel que no conoce está condenado a ser subyugado, a ser esclavo. Es tiempo en que se remueva toda levadura babilónica de los hijos del Altísimo, del pueblo del Todopoderoso. Y esa semilla babilónica de falsa enseñanza puesta en esta reserva espiritual del Padre que es Sudamérica, pues le llegó el tiempo de ser retirada, el tiempo de ser desarraigada, y tiene que penetrar el Evangelio del Reino, tiene que entrar la bendita Torah de nuestro abacados, y eso está provocando el Padre en el continente. El pueblo que estaba en tinieblas, y a los asentados en región de sombra de muerte, miren, estaban en oscuridad y estaban bajo un manto de muerte. ¿Por qué? Luz le resplandeció. El pueblo que estaba en oscuridad, el pueblo que estaba bajo un manto de muerte, luz le resplandeció, y desde entonces Yeshua comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba en oscuridad, estaba en muerte,
Y Yeshua aparece, la luz del mundo, luz resplandece y empieza a predicar. La luz que brilló en Galilea de los Gentiles, la luz que está brillando en Sudamérica, que está en valle de sombra, de muerte, oscuridad, pues eso se empieza a tirar cuando se predica el Evangelio del Reino. Yeshua comenzó a predicar el Evangelio del Reino y luz resplandeció. Empezaron a vivir. Levántate tú que duermes y te alumbrará el Altísimo. Hoy esa palabra para Sudamérica y para todos los que están ahí de las naciones, pues que se levantan a través de ustedes esas naciones, que se despiertan a la luz del Evangelio, a la luz de lo que el Padre está provocando a través de su rúa para que se cumpla la profecía de Ezequiel 37, que los huesos secos se levantarán, que los huesos secos, aquellos que están en sombra de muerte, vendrá el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yeshua, la unción profética, la unción magisterial para levantarlos, porque solamente la palabra trae vida. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué significa estar dormidos, estar muertos? Era desconocimiento de la palabra. Tenían sí bastantes leyes, bastantes preceptos de hombres, pero no traían vida porque no venía del Padre. Eran tradiciones humanas, eran doctrinas humanas, como dice Yeshua. Ustedes invalidan el mandato de nuestros abacados por la tradición de vuestros ancianos, por la tradición de sus líderes, por la tradición de sus apóstoles, por las tradiciones denominacionales. Se ha invalidado el mandato del Padre y por tanto oscuridad, manto de muerte. Pero el Evangelio del Reino viene a provocar rompimientos y viene a establecer vida a través de la palabra santa de nuestro Padre Celestial. Muerte igual ignorancia, muerte igual desconocimiento, oscuridad, falta de Torah, muerte, falta de Torah. Por eso la palabra trae vida. La palabra edifica, es viva y eficaz, y es necesario que se dé una reforma educativa para que se levanten los llamados del Padre, el remanente santo que tiene nuestros abacados en todas las naciones de la tierra, y especialmente la primera asignación que hay para Sudamérica, pues que se levanten ellos en el nuevo tiempo y con la reforma, la reestructuración educativa de la palabra del Altísimo. En el reino siempre estaba ligada, ¿verdad?, más de educación, ¿verdad?, más de instrucción que necesitaban. No faltaba eso de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas. Babilonia se paró y dijo educación, pero sin Torah. Por eso salen muchos profesionales, pero sin ningún principio moral, sin ningún principio espiritual. Es tiempo de volver al diseño y unir estas dos cosas. Es tiempo de abrir escuelas, colegios, universidades que unan Torah más ciencia, porque ese es el diseño del Padre, porque la ciencia sujeta a la Torah del Padre es lo que trae bienestar, es lo que trae luz, pero solamente el conocimiento, eso trae oscuridad, porque es una falsa oscuridad, es una falsa luz, es una copia de la luz verdadera, que es Yeshua HaMashiach. Babilonia ha dañado mucho el sistema educativo y tiene que empezar a romperse. Y yo me alegro mucho que estemos trabajando en Operación Elías, porque esas son las generaciones que están siendo formadas en Torah desde muy pequeños para que puedan formarse con principios espirituales. Torah más educación es necesario unir en estos tiempos para que no estemos en valle de sombra de muerte y bajo un manto de oscuridad. El desconocimiento de la Torah, mi amado hermano, le esclaviza, produce muerte, como es el desconocimiento en muchas áreas de la vida. Y eso se ve también en el mundo natural, porque a quien no se ha preparado, no ha estudiado, no ha tenido un título universitario, su vida es muy precaria, es muy difícil, es muy diferente con aquel que tiene un PhD, tiene un doctorado. La situación de vida, la condición de vida, el estatus de vida es sumamente diferente. Y así también es cuando es respecto a la enseñanza del Todopoderoso. Trae miseria, trae enfermedad, trae dolor,
trae muerte, porque solamente la Torá del Padre es la que trae vida. Tiempo de reforma, tiempo de reestructurar las cosas. El primer reformador, la tierra estaba desordenada y vacía, nuestro abacados es luz y fue luz. Es decir, el Padre comenzó a hablar, comenzó a instruir, comenzó a soltar Torá, porque Torá es instrucción, es guía sobre la creación, porque sin instrucción, sin Torá, no hay ordenamiento, no puede haber vida, no se puede establecer fundamento. Podrán establecer edificios babilónicos de muchos pisos, una pirámide muy alta, pero si no está sentado sobre la roca, cuando venga una tormenta, eso caerá. Pero quien edifica sobre la roca, vendrán muchas tormentas, pero no le pasará nada. El Padre, a través de Yeshua, empezó a poner fundamento, empezó a poner orden, y dijo, es luz y fue luz. Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Yeshua comenzó a predicar, comenzó a enseñar y luz resplandeció. Tenían la Torá pero alterada. Tenían la Torá pero tenían falsos enseñadores. Tenían enseñadores que más enseñaban cosas de sí que las cosas del Padre. Y eso es doloroso para el corazón del Altísimo. Yeshua repitió las palabras del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su lev, el dominio, el centro de su ser está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombres como si fuesen míos. Enseñan Babilonia como si fuese reino. Su corazón está lejos de mí. Es tiempo de acercarnos al corazón del Padre, pero lo único que nos acerca al corazón del Padre es la instrucción adecuada, es la instrucción correcta. El mandamiento es lámpara. La enseñanza es luz. Por eso estuvo la Torá desde el inicio. El Padre empezó a enseñar, a instruir, a hablar, y vino la primera reforma sobre la tierra, en Génesis, desde Génesis 1:2. Yeshua también empezó a enseñar, luz resplandeció, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, profetas, maestros, son luz del mundo. Cuando Yeshua dijo a sus discípulos que eran apóstoles, que eran profetas, que eran maestros, les dijo: ustedes serán luz del mundo. Pero cuando enseñen la verdadera Torá del Padre, cuando enseñen el verdadero evangelio del reino, ahí ustedes serán luz. Llamados a ser luz, pero cuando enseñamos la verdad, si enseña algo diferente, es oscuridad, porque trae muerte. El mandato es lámpara, la enseñanza es luz. Y aquí nos muestra cuán importantes son los enseñadores de Torá, cuán importantes son los enseñadores de la verdad del Padre, porque ellos traerán luz, traerán vida sobre los pueblos que estén asentados en valle de sombra de muerte, aquellos que estén en oscuridad, que estén en tinieblas, a hombres, a familias, a naciones. La predicación de la palabra, la luz de la palabra, maestros conforme al corazón del Padre, traerán luz sobre territorios, sobre personas que están en oscuridad. ¿Y cómo usted puede saber si está en oscuridad o si está en luz? Si lo que está usted enseñando es correcto y lo que usted está enseñando no es correcto. ¿Cómo puede hacer la diferenciación? Vamos al libro del profeta Oseas. La invitación a que se despierte el maestro que todos tenemos dentro de nosotros. Oseas 4:6, un texto muy conocido, vamos a desmenuzarlo hoy. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la ausencia de conocimiento destruye, sí. La ausencia de conocimiento es muerte, sí. Aquí lo dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así como le destruye la falta de oración, la falta de comunión, la falta de obediencia, así también le destruye la falta de conocimiento. Porque muchos no saben ni siquiera qué es el evangelio del reino. Muchos no saben ni siquiera cómo operan los 7 espíritus del Padre. Muchos ni siquiera saben mandamientos, preceptos, estatutos y decretos.
tantas cosas que se ignora, pero eso no me exime de responsabilidades, eso no me exime que por causa de desconocimiento, de ignorancia bíblica, estemos en valle de sombra de muerte. Miren, los datos son terribles. Aquí en Ecuador, el promedio de lectura es de medio libro por año. Y entre los creyentes mucho más, porque se ha malinterpretado. No, a mí el Espíritu me enseña. No, es una nación ignorante. Una nación que se mueve en principios arcaicos, en rutinas, en herramientas obsoletas. Y el Padre, a través de este encierro, está haciendo provocar que muchos que se quedaron se ignoren en tecnología, en herramientas, en cosas diferentes, que nos modernicemos, porque nos hemos quedado atrás, estamos muy atrás en conocimiento y en las cosas bíblicas peor. En un estudio hecho sobre Latinoamérica, los países pobres de África, hay un pastor preparado para casi 500,000 personas. Es decir, ciegos guiando a ciegos, valle de sombra de muerte, en oscuridad, en tinieblas, porque no tienen ninguna preparación, porque se malinterpretaron. No, a mí me llamó el Señor y vamos y enseñamos lo que nosotros creemos. Y ayer vimos que tanto el sacerdote como el profeta daron la visión, se embriagaron, se entontecieron, y lo que dan es vómito sobre para el pueblo, vómito para los hijos del Altísimo. Y si usted come vómito, eso le afecta, eso no le alimenta. Es tiempo de que su corazón, mi amado hermano, hermana, se despierte a prepararse, a capacitarse, porque Sudamérica necesita esos reformadores del reino. Necesitan esos rabinos como Yeshua, esos rabinos como Pablo, que eran preparados, que sabían trazar la palabra. Sus discípulos no eran ignorantes, era gente preparada, conocían de memoria, sabían todo el Pentateuco, toda la Torá se sabían de memoria. A veces disfrazamos la pereza, la comodidad, la mentalidad mediocre, que no buscamos excelencia, con la espiritualidad. Y no está peleado lo uno de lo otro, porque nuestro Padre, la Escritura dice que en Yeshua están escondidos todos los secretos de la ciencia del conocimiento. La ignorancia daña. Cuando usted no sabe manejar un aparato, lo daña, no sabe utilizarlo. Tiene un celular que vale $1,000, pero lo utiliza solamente para recibir llamadas, porque no sabe enviar correos, no sabe manejar los textos, no sabe manejar las Biblias que está ahí, no puede utilizar lo que hay. Tiene herramientas interlineales para que usted estudie en hebreo, en griego, que tenga diccionarios, etcétera, etcétera. Llevamos objetos costosos que lo único que hacen ver es nuestra ignorancia acrecentada, porque compramos cosas que no sirven, y si tenemos algo no le damos el uso óptimo. Esa mentalidad debe cambiarse, debe haber una reforma, una reestructuración. Por eso Yeshua dijo: arrepentíos, es decir, cambien su mentalidad, cambien su pensamiento, cambien sus perspectivas. Reforma es lo que se requiere para este tiempo, una reforma educativa. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué más sigue? Oseas 4:6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¡Qué terrible! No, yo no preparo, a mí me revela el Espíritu, la letra mata, el Espíritu vivifica. Ajá, tú desechas del conocimiento, no quieres estudiar, has dicho que la ley está abolida, que eso ya no sirve. Pues dice: tú desechaste mi conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y ya vamos a ver la función de los sacerdotes, cuán importante es. Entonces, la ignorancia, desconocimiento de el no prepararse trae consecuencias. Hace que el Todopoderoso del sacerdocio. Segundo, y por cuanto olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Se olvidó de la Torá del Padre. Dijo él, yo me olvidaré de tus generaciones. Es decir, usted está condenando a muerte, a pobreza, a miseria, a tinieblas, a oscuridad, a sus generaciones, por cuanto usted desechó el conocimiento, desechó la Torá del Padre, y el Padre dice, yo también procederé contigo, porque desechaste el conocimiento, desechaste ser educado, desechaste escudriñar mi palabra. ¿Por qué hay una generación de creyentes perezosos que no les gusta estudiar, que tienen pereza estudiar, que sudan cuando se les dice enseñe, porque saben que tienen que investigar, escudriñar la palabra? Eso debe cambiar. Queremos reforma, queremos avivamiento, pues preparemos estas vasijas para eso. Se vienen tiempos nuevos, tiempos diferentes, pero se requiere generaciones diferentes. Desecha usted la Torah, desecha escudriñar. Yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Miren, aquí relaciona el Padre, conocimiento y Torah. Este libro nos llegó y a través del sacrificio de esfuerzo de mucha sangre, no es de gratis que esté en nuestras manos. Aprovechemos mientras nosotros tenemos alcance, porque llegará un momento en que ya no tendremos alcance a esto, que será un delito tener Biblias, tener Torah. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desecharon el conocimiento, yo te botaré del sacerdocio. Y por cuanto desechaste, menospreciaste mi Torah, yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencias graves el no escudriñar. Camino a Sucot, unción del Ruach. ¿Para qué viene el Ruach? Ezequiel 36. Para que conozcan mis preceptos, mis ordenanzas y las pongan por obra. Corazón de maestros, que se levanten ustedes, mis amados hermanos. Vamos a Esdras, y esta palabra queremos soltar sobre sus vidas, sobre ustedes, sobre todos los sitios donde estamos llegando, porque es clave esto que vamos a soltar ahora, lo que quiere el Padre, que se levante una generación con estas características. Esdras 7, versículos 10. Había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Buscar, escudriñar, estar estudiando, como decimos acá en Ecuador, quemarse las pestañas. Él preparó su corazón para estar escudriñando, para estar día y noche. ¿Qué dice acá? Dice acá, meditando en la palabra de día y de noche, al acostar, a levantarse. A ver qué dice aquí, qué dice acá, estamos acá. Preparó su corazón, por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esdras preparó su corazón para inquirir, para estudiar. ¿Cuántos de ustedes estudian la Torah, mis amados hermanos? Disponga su corazón para estudiar. Que su corazón en este día sea confrontado y se disponga a estudiar. Basta de pereza espiritual, basta de pereza para escudriñar la palabra. Regresémonos a Esdras. Esdras, la escritura me dice que preparó su corazón para escudriñar la Torah, no escudriñar cualquier cosa, escudriñar la Torah de nuestro Padre. ¿Qué más? Para cumplirla. Investigar, ya tiene el conocimiento, pues ahora a cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos, Juquín y Mishpatín, porque mandamientos sabían, como aquí. Y aunque muchos saben, pero no lo ponen por obra, porque mandamiento en Éxodo 20 también es guardar en Shabbat, en Génesis 2 también es mandamiento guardar Shabbat, ¿verdad? Está ahí, pero no lo cumplimos. Y peor, ¿qué es, estatutos? ¿Qué es eso? Decretos, ¿con qué se come?
testimonios, Mishmered, habrá eso. ¿De qué me está hablando usted? En la escritura, miren, Esdras, para escudriñar la Torá, para ponerla por obra y para enseñar estatutos y decretos. Hoy es necesario que se levanten estos Esdras, que tienen unción sacerdotal, que son escribas, que escudriñan la palabra del Padre, que son restauradores, reformadores. Esdras empezó una reforma educativa y empezó enseñando Torá. Reunió a todos, incluso con traductores para que les expliquen qué significa para todas las cosas, y estaban hombres, mujeres y niños estudiando la palabra del Padre, porque no puede haber reforma, no puede haber reestructuración, lo que llaman avivamiento, que no es avivamiento, sino es educación. Eso necesita Torá, y en todos los ejemplos, los reformadores tienen Torá. Yeshua, el mayor reformador que vino sobre la tierra, él vino con Torá, él vino con evangelio del reino. No se puede cambiar la estructura espiritual de una nación, de una familia, de una persona, si es que no es con la palabra del Padre, si es que usted no escudriña, porque solamente le estaría dando árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso no edifica. Eso le fortalece, le consuela un minuto, tal vez una semana, pero en 7 días ya está asustado, ya tiene que volver a recargar la batería, tiene que volver a recibir otro impulso emocional. La Torá le traza y le marca dirección para toda la vida, produce cambios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Preparen sus corazones para escudriñar la Torá, para ponerla por obra y para enseñar. Hoy se necesita gente que escudriñe para que enseñe, porque muchos se han puesto a enseñar siendo neófitos, sin conocer, sin tener ninguna preparación, y por eso hay tanta barbaridad que se dice, que se asume verdades que no tienen ningún sentido, que contradicen toda norma natural, toda norma gramatical y toda norma incluso natural, toda norma de la creación de la tierra. 3 días estuvo en el seno de la tierra, pero murió viernes de la tarde y resucitó domingo en la mañana, día y medio. Nos lleva a formular esas hipótesis que carecen de sentido común, pero se lo cree porque el ignorante es esclavo, porque nunca escudriña, cree todo lo que le dicen. Se debe romper esos patrones que nos hemos estado acostumbrados y ser escudriñadores, buscar cómo Esdras, inquirir, estudiar, investigar, poner por obra y enseñar a Israel. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para que usted pueda enseñar? Primero, conozca. Segundo, ponga por obra, y ahí usted sí puede enseñar. Caso contrario, no puede enseñar. Esos enseñadores de Torá, esos son los que se requiere para este tiempo. Y usted ha estado preparándose en esta casa, porque esta casa es una yeshiva, esta es una casa de estudio, casa de formación, casa en donde se imparte enseñanzas y no prédicas, en donde se forma y no se motiva. Aquí no hay motivación, aquí hay formación, por eso muchas veces duele, por eso confronta, por eso a veces usted se resiente, se siente mal, se siente retado, se siente motivado, todo eso porque aquí es un proceso formativo, es proceso instructivo. Esta es una casa educativa, una casa de instrucción de la Torá del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta no es una iglesia. Aquí esta es una casa de estudio y ustedes están formándose para ser maestros, para que vayan e impartan la palabra del Padre y muchas cosas que le dé el Padre a usted, pero no se conforme con lo que recibe aquí, sino tiene que seguir usted enseñando cosas nuevas, diferentes, pero alineadas a la Torá del Padre. Debe conocer la Torá del Padre. ¿Qué es lo que yo necesito para establecer un proceso educativo? ¿Qué es lo que yo necesito para poder empezar esta reforma? ¿Qué elementos necesitamos nosotros? Vamos a ver algunas estrategias. Lo primero
tiene que haber el contenido, la malla curricular. Por eso es luz y fue luz. Instrucción. Tiene que haber, y nosotros tenemos la Torá, el manual de vida, que todos tienen alcance, ¿verdad? El Tanakh, la ley de Moisés, los profetas, los escritos, en lo que fue instruido Yeshua y lo que él instruyó. Tenemos ya el contenido. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los maestros, ¿verdad? Porque el mandamiento es lámpara, tenemos el contenido que es lámpara, pero falta quien venga y encienda la luz de esa lámpara. El mandato es lámpara, la enseñanza es luz. Los maestros tienen que venir y encender esa luz, esparcir y transmitir el conocimiento, que las personas digan, qué hermoso eso, nunca lo había visto, como cuando vino Yeshua, con qué autoridad enseña, y dónde aprendió tanta sabiduría, si no estudió en el seminario, si no estudió en el instituto bíblico, ¿de dónde aprendió estas cosas? Es que le escudriñó la Torá. Si es buena la formación, pero nunca reemplaza al escudriñamiento personal que debe haber de la Torá de nuestro Abacados. Tiene el contenido, tiene la materia, tiene quienes van a ejecutar, pero también se requiere los alumnos, que en hebreo es discípulos, que es talmidín, un talmid, porque de nada servirá la Torá, de nada servirá maestros que se preparen si no hay corazones que quieran recibirlo, si no hay una mente que sea enseñable, si no hay una mente que esté dispuesta a reformularse en base a la verdad, si no hay una mente que diga voy a desaprender, y este es un tiempo en que usted ha estado sometido a procesos y otros están entrando en procesos de desaprendizaje, porque es más difícil desaprender que aprender. Usted puede echar fuera demonios, usted puede echar de tumbar principados. Lo que es más difícil es romper los paradigmas, las estructuras mentales de la persona. Y por eso se requiere un elemento clave de todo este proceso educativo, aparte del contenido, la Torá, de los maestros que levanta el Padre, es que haya gente que quiera conocer la verdad, que ame la verdad. Padre dice que mandar un espíritu de error para que no crean la verdad, para que crean las mentiras, a fin de que no se salven, por cuanto no amaron la verdad. Debemos entonces nosotros nutrirnos, ir alineándonos al diseño y también aprender a aprender, porque a veces llego a un nivel y yo digo, yo ya no estoy a aprender, yo conozco todo, es suficiente, y no es así. Siempre nosotros vamos a tener que estar aprendiendo, siempre nosotros vamos a tener que estarnos nutriendo. El aprendizaje nunca cesará hasta que el día que nuestro Padre nos levante. Mente receptiva, mente educable, cerviz en que pueda agacharse y decir, sí, esto necesito aprender, esto está mal, esto está nuevo, pero si está escrito lo voy a hacer. ¿Qué otra cosa? Tiene el contenido de la Torá, tiene los maestros, tiene quienes aprendan y necesitan los centros de estudio, ¿verdad? El equivalente que había, las sinagogas, las compañías de profetas. Las compañías de los profetas sí se reunían a profetizar, pero venía el espíritu de la profecía cuando ellos estaban escudriñando la palabra. Ahí actuaba el espíritu de la profecía. Eran compañías de estudio de la Torá, porque todos los profetas manejaban Torá, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Malaquías, etcétera, etcétera, iban para el gobernante, para el pueblo, cuando se apartaran y decían, este es el trazo que está diseñado el Padre, esta es la Torá, esta es la dirección, tienen que regresar porque ellos conocían Torá. Todos los hombres y mujeres de Dios
deben tener la voz del Padre, deben tener la Torá para que puedan avanzar. No hay profeta que sin estudio bíblico, no hay profeta que no escudriñe la palabra. Vive y ve en cuya presencia estoy. Esos son los verdaderos profetas de este tiempo. Así fue el profeta Yeshua HaMashiach. Así fueron los profetas de la antigüedad. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque nos faltaría tiempo de cómo es la estructura, de cómo los profetas eran maestros. Se necesitan esos sitios. Se necesitan la yeshiva, se necesitan las aulas de estudio, se necesitan las sinagogas, que era sitio de estudio donde Yeshua iba y estudiaba también, porque él desde pequeño iba cada Shabbat a estudiar y a aprender de la ley y los profetas. Ese es el modelo para nuestros hijos, lo que estamos implementando, y también difundan, y a nuestros hermanos de las otras naciones que nos están escuchando, conéctese todos los días a las 14 horas, que hay Torah para niños, y hay en la página también Operación Elías, Torah para niños. Ahí también encuentra todas las enseñanzas para los niños. Comparta con ellos, porque necesitamos formar una generación. Ahorita estamos aprovechando las redes sociales, pero nuestro Padre nos va a dar las estrategias, los medios para establecer centros de enseñanza para niños, porque es necesario volver a unir Torah más educación. El Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la Torah. Están formándose maestros, unos ya están ejecutando, ya están trabajando. Están las generaciones que tienen que aprender, porque hay gente que tiene hambre y sed de la palabra. Los centros es la fase que necesitamos implementar para completar el diseño de la reforma educativa que se necesita, como hizo el Padre al inicio, como hizo Esdras, Nehemías, como hizo Yeshua. Toda reforma educativa implica Torah. No hay reforma sin Torah, no hay alineamiento al diseño del Padre sin la bendita Torah de nuestro Abacados. Vamos a ver ahora las funciones de los maestros, ¿verdad? Que es clave. Y en la escritura, dos figuras son las que trabajan como maestros: profetas y sacerdotes. No está separado el maestro por allá y el profeta por el otro lado, no, es la misma unción. Por eso Jezabel, entiende al principio, ella se dice profetiza y enseña y seduce a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Babilonia nos separó: profecía de instrucción, profecía de estudio, pero ellos sí manejan ese principio. Hoy se debe volver a unir y romper mentalidad, y que los profetas de Dios se levanten, profetas escudriñadores, profetas maestros que enseñen, porque la guía del profeta es traer dirección del cielo, Torah del cielo, para una persona, para una nación, para una congregación. La Torah del cielo ejerce como maestro, trasvasador del conocimiento del Padre, trasvasador de la revelación del Padre. Ese es un profeta maestro y tiene que tener habilidad para transmitir el mensaje. Ahí viene la unción de maestro, porque recibe la revelación del cielo y tiene que procesarla. La unción, la parte magisterial, es lo que va a acomodar lo espiritual, todas las cosas que pone el Padre, lo filtra por la Torah y traza un lenguaje que le pueden entender el resto de las personas. Así trabaja la unción profética, así trabaja la unción magisterial, como también trabaja con el resto de atributos que nos ha dado el Padre, como sanidades, milagros, etcétera, etcétera. Un verdadero maestro tiene unción profética, porque está en comunión. Dame de comer, árbol de la vida, árbol de la vida. Señor, ¿qué puedo enseñar en este día? ¿Qué hay aquí? Padre, enséñame qué cosas hermosas hay aquí. No se puede separar el maestro del profeta, el maestro del sacerdote. Y vamos a ver estas palabras, maestro. Por favor, si vamos a Primera de Crónicas 15:27, vamos a entender qué significa maestro en la mentalidad hebrea. Porque en la mentalidad occidental, alguien que enseña, imparte una materia y ya se va. El que aprendió, aprendió, y el que no aprendió, no aprendió. En la mentalidad bíblica, en la mentalidad del reino, es otra cosa diferente. Primera de Crónicas
25. Veinticinco, 8. Estaban reestructurando, ¿verdad? El tabernáculo de David, los cantores, que eran profetas, que profetizaban con instrumentos, que eran guerreros, les impusieron las manos profetas, les impusieron manos guerreros, la gente de guerra de David, los 30 valientes de David. Y miren cómo está aquí, versículo 8, Primera de Crónicas 25:8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño como el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Miren, habían maestros y discípulos, habían maestros cantores que dirigían, que enseñaban cómo deben hacerse, y eran profetas, porque aquí dice la Escritura, que profetizaban con instrumentos. Maestros y discípulos, y todos profetas. El maestro profeta, el alumno profeta. Yo derramaré de mi espíritu, Joel 2, Hechos 2, y lo que se viene en los siguientes días, en aproximadamente una semana, vino el Ruach del Padre para que se pueda unir esta unción magisterial y se pueda enseñar, porque dice la profecía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y toda carne profetizará. Toda carne podrá enseñar, toda carne podrá instruir, pero también toda carne podrá ser instruida. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque en la mentalidad hebrea un talmid es un hijo. Enseñanza implica relación de paternidad. Por eso dice, del corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Es decir, mentalidad paternal de enseñanza y mentalidad de hijo para ser enseñado. La sumisión que tiene un hijo con el padre, esa es la relación, la actitud que debe tener un discípulo del reino de los cielos. Estaban juntos el maestro como el discípulo. Y esta palabra aquí, maestro, en hebreo es la palabra bin, que es conocimiento, discernimiento. La raíz de la palabra biná, es decir, entrará el sabio con el talmid. Talmid en hebreo significa alumno, discípulo. Y también tiene por origen la palabra lamad, que se puede traducir como enseñar, adiestrar, capacitarse. Es decir, un talmid es aquel que es enseñable, que va a capacitarse, que va a prepararse. El maestro bin es un sabio que tiene discernimiento, que tiene conocimiento, que tiene sabiduría para ser impartida, para formar a un talmid. Ahí se establece la relación. Talmid es una actividad espiritual que usted viene a recibir, ahí se convierte en un talmid. Pero cuando usted viene a ver qué es lo que está mal, ahí usted ya no es talmid, porque tiene otra actitud, no viene con un espíritu enseñable. Y todos tenemos que tener un espíritu enseñable. Escrito está, detener lo bueno, desechar lo malo. Porque somos seres humanos y no tenemos ninguno la verdad al 100%, ¿verdad? Todos nosotros tenemos rasgos, trazos que nos da el Padre, porque no a todo hombre le da todo, porque habría peligro de envanecerse. Reparte entre su cuerpo. Unos serán expertos en Torah, otros serán expertos en los profetas, otros serán expertos en salmos, otros serán expertos en Isaías, en Zacarías, en los evangelios, en los escritos de Pablo. Debemos empezar, y esta es la nueva etapa que vamos a iniciar en esta casa, y les invitamos a ustedes a ser parte de las escuelas, de las nuevas escuelas que vamos a abrir. Vamos a dar un equivalente, especialidades, especialistas en la Torá de Moisés, especialistas en los profetas mayores, en los profetas menores, especialistas en los evangelios, especialistas en revelaciones, especialistas en las cartas de Pablo, porque se necesita eso. Un shalíach tiene que ser un especialista.
cuando las viudas de los griegos reclamaban alimentos, dijeron, busquemos otra gente. Nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra tiene que ser restaurado. ¿Cómo nos robó a nosotros del sistema? Ellos se pusieron el ministerio de la educación y ellos imparten inmoralidad y tanta ideología de género, perversión, todo en las escuelas, ¿verdad? Babilonia copia el modelo, porque si nos quita educación, nos quita gobierno, nos vuelve esclavos, nos vuelve sumisos en todas las áreas y más aún en el área espiritual y natural del Padre. Entonces, maestro es bin, es sabio, es aquel que tiene conocimiento, discernimiento, revelación. Vamos por favor a Primera de Crónicas 15, ahí mismo en Primera de Crónicas, el versículo 15. Déjenme buscarle el texto que habla sobre maestros y es la palabra hebrea zar, que tiene que ver con príncipe, tiene que ver con cabeza. Es decir, maestro también en hebreo es la palabra zar, que tiene que ver con príncipe, tiene que ver con gobierno. Un maestro, alguien que tiene conocimiento, tiene autoridad. Tiene autoridad a través del conocimiento y se alinea también eso, se alinea a provisión. ¿Cómo es que los inventos y todas esas cosas? Pues que escudriñaron, investigaron, sacaron algo diferente y ese conocimiento se tradujo en bendición material. Entonces, si usted no tiene conocimiento, no tiene acceso a información, ¿cómo puede pretender acceder a algo si es que no tiene las herramientas, si es que no se ha preparado? Se sume en pobreza, se sume en oscuridad, pierde gobierno porque tiene que sujetarse a... Alguien tiene una idea, se inventa algo, un negocio, conocimiento, sabe cómo aplicarlo, sabe cómo administrarlo, pero si no sabe cómo administrarlo va a la quiebra, pierde. El conocimiento, la instrucción, un maestro también en el texto hebreo es alguien que tiene autoridad, que tiene gobierno. Maestro también es zar. Vamos a ver otra palabra en el libro de Cantares 7.1, no voy a leer el texto, y ahí habla también de un experto maestro. Cantares 7.1 habla de un experto maestro, es Amán, y Amán quiere decir, Amán no el Amán del libro de Esther, este se escribe de manera diferente, es decir, un experto. En la mentalidad hebrea entonces estas tres palabras, bin, zar y Amán, se refiere a alguien que tiene discernimiento, que tiene revelación, que es un sabio, que tiene autoridad y también que es experto. Entonces, para ejercer las escrituras, y Pablo lo dijo, prepárate como un obrero experto, como un arquitecto que traza bien la plomada, como uno que traza bien la palabra de verdad, es decir, como un arquitecto que diseña y tiene cuidado de hasta de 1 milímetro. Sea un experto en trazar la palabra del Padre. Esa es la idea de un maestro. Por eso a Yeshua le decían, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? A Yeshua le reconocían como rabino, ¿verdad? Como rabí, porque eso debemos nosotros de entender, que Yeshua no fue un producto aislado. Él estudió en el sistema educativo de su tiempo y yendo a la sinagoga de su ciudad, a la sinagoga de Nazaret, a prepararse, a entrenarse, porque su llamado era ser maestro, y estudió desde los 13 a los 30 años, porque a los 30 años ya podían ejercer el llamado los sacerdotes. Entonces un maestro es un experto. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, no pongas a ninguno que sea neófito, porque puede caer ante el envanecimiento y ser títere del enemigo. Debe ser un experto, un sabio y alguien que tenga autoridad, un maestro. Y dentro de esta unción magisterial, pues se abre el abanico y vienen los profetas, vienen los sacerdotes, vienen los escribas,
vienen pastores, maestros, moré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la figura, la capa es esa, de autoridad, de sabiduría, una unción del cielo para estos tiempos que nosotros necesitamos predicar la Torah y tienen que levantarse en esta casa, porque el manto que el Todopoderoso con su misericordia nos ha concedido, que nos permitió unirnos a la pastora Nicari, que también tiene el mismo manto magisterial, manto de enseñanza, ese manto a través de cada enseñanza, a través de cada cosa que usted se conecta con nosotros, va siendo impartido, y algunos ya les ha sido impartido, pero también impartiremos en su momento a todos aquellos que tienen que recibirlo, porque es el modelo de Elías y de Eliseo. Él soltó su manto para que se siga expandiendo y tengan doble porción. Si usted permanece, es discípulo, se alinea con procesos, se alinea con tiempos, usted va a recibir el manto que hay en esta casa. Yeshua dejó el manto por eso. Cuando resucitó, ¿qué dejó ahí en la tumba? Dejó el manto para sus discípulos. Continuemos. Vamos a ver acerca de los sacerdotes que fungen como maestros. Ezequiel 44. Todavía tenemos bastante tiempo, afortunadamente. Hoy tenemos hasta cerca de las 2 de la tarde que empieza Torah para niños, ¿verdad? Entonces estamos bien, estamos perfectos. Habla acerca de los sacerdotes y aquí conectándolo con la Haftarah. Y enseñarán, ahí está, miren, un sacerdote enseñaba, instruía, era maestro, y ellos tenían que hacer lo que el maestro le enseñaba. Un sacerdote es un maestro. Es decir, uno de mis roles sacerdotales es de enseñar, uno de mis roles proféticos es de enseñar, uno de los roles evangelísticos es de enseñar. La unción magisterial es muy alta, es un manto que cubre al resto de mantos. Enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre Torah y anti-Torah, entre reino y Babilonia. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo que debe comer y lo que no debe comer, entre lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, entre lo que está prohibido y entre lo que está permitido, entre los días caros y los días normales. El sacerdote enseñará a mi pueblo, orden del Padre. Un sacerdote que no enseña no es sacerdote. Varones del Dios Altísimo, y aquí está el tema para la siguiente lección de Restaurando el Sacerdocio de los Varones: enseñar la unción magisterial, porque ahí usted será sacerdote sobre su casa. Si usted no enseña, no está cumpliendo una de las funciones sacerdotales, porque no es solamente cuestión de orar. Ora, recibe instrucción, y cuando viene el pueblo transmite esa instrucción. Ese es un sacerdote del Dios Altísimo. Es un trasvasador, es un transmisor, sí, y como vimos ayer, los panes de la mesa de la proposición, ¿verdad? Él ponía el incienso, y eso es lo que entraban, halak, salían lejen, salían transformados por la obra sacerdotal que era impartida sobre ellos. El sacerdote enseñará a mi pueblo. Malaquías 2. Vamos a ver otro versículo que el Padre me muestra qué es lo que debe hacer el sacerdote. Sí, somos reyes y sacerdotes. ¿Está usted cumpliendo sus roles sacerdotales? De rey no le pregunto, solamente de sacerdote. Aquí está, enseñe. Y usted, varón, tiene que enseñar en su casa. Y si no sabe cómo hacerlo, conéctese con nosotros. Y si no se puede conectar, pregúntele al Padre. Y hasta que le responde el Padre, lea la Biblia, estudie. ¿Desde dónde? Desde Génesis 1:1. No desde Juan. Imagínense, hagamos cuenta que es un tratado de química. La química de Ville, me parece que hay uno que es un libro así. Y el estudiante va a estudiar química,
Y el maestro le dice, bueno, el estudiante le dice, maestro, ¿desde dónde empiezo? Le dice, usted empiece desde la mitad del libro, empiece desde Juan. ¿Usted cree que se va a formar bien leyendo la mitad del libro? Empezando desde la mitad. Así se comete el horror de a nuevos creyentes, mandarles a Juan cuando se debería mandar desde el inicio, la introducción. Génesis 1:1 para nuevos creyentes. No se puede mandarles a leer la mitad del libro. ¿Qué profesional saldría así? ¿Qué ingeniero civil que se especializa en cálculos sería especialista leyendo la mitad del libro? Hoy es el reto ser especialistas, ser como el padre me mostraba hace muchos años, un SWAT para enseñar las escrituras. Especialistas, expertos, es también maestro, ¿verdad? Amán es un experto. Debemos revertir esos procesos negativos que han existido, y usted también empieza a enseñar desde el inicio, versículo por versículo, que se va a demorar 4 años, no importa, pero en 4 años esa gente hará una obra que muchos no han hecho en toda su vida, porque el fundamento es importante, es autoridad a través de la educación que se establece, a través de la instrucción. Malaquías les había dicho 2, ¿verdad? Así es, mayor conocimiento, mayor avance. Gracias por por los aportes que me están dando en el chat. Un fuerte abrazo a todos que están conectados. Veo que hay bastante actividad. Me alegro mucho. Malaquías 2, versículo 1. Malaquías habla de restauración sacerdotal, ¿verdad? De restauración de la honra al sacerdocio y de la restauración de la honra al Padre. Usted quiere saber procesos de restauración, lea Malaquías y ahí usted va a tener una guía para cualquier área de su vida. Ahora pues los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, escuche, si no de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón, no quieren dar gloria a mi nombre, se desvían de los caminos, dice, lo que ustedes bendigan, yo maldeciré. Si usted no conoce la escritura, está violando la escritura, no cumple los principios, así usted se dé trampolines bendiciendo, el Padre dice, yo maldigo eso, porque tú no me estás dando gloria, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombres como si fuesen mandatos míos. Demanda fuerte para los sacerdotes. 3. He aquí os dañaré la sementera, echaré su rostro al estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Miren qué dice el Padre, tú vienes buscándome a mí, pidiéndome cosas, pues yo maldeciré eso, no te irá bien todas estas cosas, porque tú siendo sacerdote estás desechando el manto sacerdotal, tú siendo sacerdote estás desechando el manto ministerial, por tanto no te irá bien en lo que emprendas, porque contigo tengo una comisión, yo he puesto algo en ti, y tú intentes por otros lados, pues te secaré todas esas vías, hasta que cuando tú entiendas que debes venir donde mí. Sacerdotes, escuchen este mandamiento. No se puede dejar botar las comisiones del Padre. Oseas 4:6. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el sacerdocio, desechaste mi ley, yo te desecharé a ti. Desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Desechaste mi Torah, yo me olvidaré de tus hijos. Continuemos. Y sabéis que yo envié este mandamiento, mi pacto con Leví, ha dicho Abel. 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y no tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. 6. Escuche. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué tenía la ley de la verdad en su boca? ¿Por qué no fue hallada iniquidad en el sacerdocio?
¿Por qué estuvo andando él en paz y en justicia? ¿Por qué a muchos hizo apartar de la maldad? El versículo 7 me da la respuesta. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, buscará la Torá, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Miren, ¿sabes? Del sacerdote el pueblo buscará la ley, y por eso hace apartar de la iniquidad, por eso anda en justicia, anda en paz, porque en su boca hay Torá, porque el pueblo buscará del sacerdote que salga de sus labios la ley, la instrucción en justicia, y dice aquí, porque mensajero mío es decir, mi profeta, porque profeta es aquel que recibe comisión del Padre y la transmite, también enviado un shalía. El sacerdocio se mueve en todos los mantos, en todos los oficios ministeriales. Del sacerdote debe salir la ley, debe fluir las fuentes de agua viva, tiene que ser un experto en Torá. Ya le presentan un caso, la Torá dice esto respecto a esto, le presentan otro caso, la Torá dice respecto a esto. Lo que hacía Moisés, juzgaba en base a la Torá. Un sacerdote es enseñador. Se necesitan que esos sacerdotes se levanten a enseñar. Eso es la una parte. Vamos a ver ahora respecto a los profetas. Estamos viendo los maestros que deben tener, cómo deben prepararse, que deben ser expertos, deben ser sabios, deben tener autoridad, ¿verdad? Discernimiento, conocimiento. Vamos a ver ahora al otro grupo de maestros, y pueden ser maestros sacerdotes también. De hecho, hay eso. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Ya estoy de regreso. Voy a tomar un poco de agua. Voy a leerles desde el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está clarísimo. Inquirieron y de forma diligente indagaron, es decir, inquirieron, investigaron, leyeron qué cosas había acerca de la salvación allá, que está aquí en la ley de Moisés, que están en los profetas que estaban antes de nosotros, en comunión, revélanos Señor. Ellos estaban escudriñando, preparándose, estudiando. Estaban ellos estudiando para ver cuándo se cumpliría las promesas establecidas. ¿Qué promesa establecida era? ¿Qué venía a ser esa promesa? Los profetas que profetizaron, escudriñaron e indagaron en forma diligente, es decir, fueron perseverantes, lo hicieron de la mejor manera, no dejaron margen al error. Dice acerca de la salvación, escudriñando, miren, inquirieron, indagaron, escudriñaron. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos? Los profetas investigaban, escudriñaban el tiempo cuando manifestarse Yeshua, pero ellos hacían esto porque el espíritu de Yeshua estaba en ellos. Todos los profetas deben tener el espíritu de Mashiach, porque ese espíritu, porque Él es la Torah viviente, Él es el verbo hecho carne y nos ayuda a entender, a discernir la escritura. Ellos profetizaron, ellos escudriñaron, indagaron, estuvieron buscando todas las fuentes acerca de la promesa, porque el espíritu de Yeshua que estaba en ellos les movía a eso, porque ellos no comían cuento, ellos no se conformaban con mirar una prédica en internet, ellos iban a los rollos y escudriñaban a ver si el que estaba escrito, estaban en comunión, en oración con Él,
porque el espíritu de Yeshua estaba en ellos. Marca de un profeta, marca de un escudriñador, el espíritu de Yeshua está en él, y es alguien que escudriña, que investiga, que tiene profundidad en sus estudios, que no se conforma con mucho, que siempre está diciendo: Señor, aquí hay algo más, aquí está otra cosa, muéstrame, enséñame, debe haber algo más, cosas grandes y ocultas están mostradas, están reservadas para aquellos que temen y guardan sus mandatos, ¿verdad? Escudriñaban diligentemente, inquirieron, indagaron. Miren, 3 palabras claves: inquirir, indagar, escudriñar. Y eran profetas. Ellos no se cruzaron: no, a mí el Señor me ha de hablar, no, a mí el Señor tiene que hablarme. Ellos escudriñaban, ellos investigaban, ellos leían, ellos estudiaban acerca de la promesa y estudiaban en el Tanaj, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Continuemos acerca de los profetas. Daniel 9. A Daniel 9 se le mostró todo el panorama político de la historia de la humanidad, ¿verdad? Con las visiones de la bestia y de la estatua de Nabucodonosor. De la bestia de Nabucodonosor, sí, también. Daniel, el libro del profeta. Daniel 9, desde el versículo 1. Veo que el chat se quedó muy quieto. Están muy calladitos, mis hermanos, eso me preocupa, pero también me alegra. ¿Están súper concentrados o no sé si todavía siguen vivos ahí? Muestras de vida. Daniel, versículo 1. En el año primero, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, silicio, ceniza. El intercesor, el profeta Daniel, qué bueno que estén ahí los que todavía están vivos, los que están atentos. Miren, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, profeta del Dios Altísimo, ¿qué hacía Daniel? Dice, miré atentamente, aquí dicen libros, pero en hebreo está sefer y es rollos, porque habían rollos en esa época. Dice, miré en los rollos, número de los años de que habló el Altísimo al profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miren, el profeta en el cautiverio estaba escudriñando, estudiando Torah, y cuando llega el profeta Jeremías dice, aquí dice 70 años será el número de tiempo en que estará que Jerusalén entregada al cautiverio, que estará dispersa, después de eso lo restauraré. Señor, entonces desde el tiempo del cumplimiento de tu palabra, perdónanos y cumple tu palabra, porque se ha cumplido el tiempo. Pero él estudió, él escudriñó. ¿Cómo sabemos los eventos que están pasando en este momento? ¿Cómo podemos saber lo que viene en esta década? ¿Cómo sabemos lo que va a venir el siguiente año, que es año Shemitah? Porque debemos mirar los libros. La palabra profética traza la historia de la humanidad, y deben levantarse esos profetas cronistas que empiecen a enlazar la profecía con los eventos a lo largo de la historia de la humanidad. Esos profetas es lo que deben de levantarse. Necesitamos, ya tenemos para Argentina, tenemos de Perú, tenemos de Brasil, tenemos de Venezuela, tenemos de Ecuador. Necesitamos 7 más para el resto de las naciones de la tierra. ¿Dónde están aquellos que dicen yo? Para que investiguen la historia, los acontecimientos importantes, especialmente los temas de las guerras independentistas, especialmente los temas de las culturas ancestrales que estuvieron.
Necesitamos de esa gente ahora. ¿Quién de ustedes dice yo? Vamos a ver, necesitamos 7 más para las 12 naciones. Daniel el profeta escudriñaba y dijo, son 70 años, es tiempo de ser libres, porque estudió, porque escudriñó. Miren, y Daniel instruía, era maestro de gobernantes, era maestro de reyes, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros no avanzamos, no seguimos en el diseño del Padre? Porque no escudriñamos y nos sorprenden y estamos golpe tras golpe. Hemos dejado de ser proactivos para ser reactivos. Nos golpean y ahí empezamos algo. Nos cae sobre la cabeza algo y ahí reaccionamos. No, con la palabra usted ya puede trazar lo que viene en la historia y dice, no nos vamos por aquí, vamos por acá. ¿Hace cuánto tiempo les estamos diciendo a muchos de ustedes? Y les dijimos, mis hermanos, al final del año 57-79, ustedes ya deben ser empresarios, ya no empleados. Muchos no hicieron caso y vino este bicho y ya les cogió en sustos, pero ahí, mi hermana María, usted tiene Colombia. Entonces miren, si no estudiamos las escrituras, Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura que son las escrituras, y no era Nuevo Testamento, porque en esa época que estaba Pedro ahí, no había todavía el Nuevo Testamento. Recién esto se compiló en el siglo IV después de Yeshua. Desde el año 40 en adelante hubo escritos que fueron lanzados a las diversas comunidades, nunca diseñados para hacerse un libro. El Nuevo Testamento nació para anular el Tanaj, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Esa fue la intención de Constantino y los que le siguieron, y los líderes de esa creciente congregación que iban haciendo para desprenderse de toda la raíz hebrea. Y aún así el Padre utiliza, porque el Nuevo Testamento es registro histórico. Lo que sí es profecía del Nuevo Testamento es del libro de Revelaciones, porque así lo dice: bienaventurado el que lea y escuche las palabras de esta profecía. Daniel escudriñaba, leía y era profeta. ¿Qué me muestra aquí? Que un profeta necesita alinear al llamado, a la visión, a la intimidad, el estudio de la palabra. Porque el profeta es maestro, el profeta trae dirección para su pueblo. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 4:13. Vamos a ver. Pablo. Él subió al tercer cielo, ¿verdad? Muy bien, mi hermana Mary, ya vamos a asignarle una nación. Miren, Pablo subió al tercer cielo y él dijo, he visto cosas inefables. Y después de eso, estuvo como 13 años en el desierto de Arabia siendo instruido, siendo capacitado, y era rabino de rabinos, fariseo de fariseos, hablaba varios idiomas, pero cuando recibió el evangelio del reino dijo, no, yo tengo que prepararme, yo voy a estudiar. Y estuvo en el desierto. Por eso dice, cuando iba al concilio de Jerusalén, él iba y les dijo, yo cuando recibí la revelación, dije, no vine a Jerusalén ni fui a consultar con voluntad de mano, sino que estuve en el desierto, preparándome, capacitándome, instruyéndome, y aún llamado tantas cosas que hizo él, varias veces muerto, milagros, sanidades, prodigios, todo lo que vivió Pablo. Miren él, cuando a su discípulo, a su hijo espiritual, a su alumno, las yuntas es unción, maestro, talmid. Le dice a Timoteo en el versículo 13, trae cuando vengas
el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Es que pastor, no tengo tiempo. ¿Ustedes creen que Pablo tenía tiempo de sobra? ¿Ustedes creen que tenía tiempo ahí para andar relajado, etcétera, etcétera? Él andaba en apretura, perseguido, viajando en tempestades, etcétera, etcétera, huyendo, predicando. Él era un hombre ocupado, pero dice, tráeme los libros y mayormente los pergaminos. ¿Por qué será? ¿Será que iba a comerciar, iba a vender eso? No, no, él estudiaba, él escudriñaba. Él no dijo, a mí ya me llevó al tercer cielo y ya sé todo. Él dijo, a mí me revela el Espíritu. No trabaja. El Espíritu, ya vamos a leer Ezequiel 36, viene para que usted escudriñe, para que usted conozca. Porque el Espíritu de Mashiach, el Espíritu del Padre, es lo que hace que usted sea un escudriñador. Y este Shavuot va a ser diferente porque se van a levantar escudriñadores, instructores de Torah. Este Shavuot va a ser diferente. Así es que estése atento, estése pilas, como dicen los jóvenes. Tráeme los libros y los pergaminos, porque necesitaba estudiar, porque la mente es frágil, la mente fue diseñada por el Padre para que trabaje de manera cíclica. Si usted leyó algo, eso nunca se olvida, pero se va archivando en los depósitos de la memoria. Y aquello que no utiliza nuestro cerebro es práctico, coge y lo manda abajo, no sirve, no sirve, no sirve y lo archiva. Pero si usted está continuamente, ahí es cuando viene delante de usted y lo tiene presente. Por eso hay que estar escudriñando constantemente. Por eso el Padre dice, mi palabra de día, de noche, al acostarte, al levantarte. En Deuteronomio 6 dice, y enseñarás a tu hijo y a los hijos de tus hijos, repitiéndolo en todo tiempo, repitiéndolo en todo momento. Porque es necesario escudriñar. Y ejemplos nos muestran, miren, apóstoles, profetas, escudriñadores de la palabra. Todo profeta tenía depósito de Torah en su corazón y siempre estudiaba, porque no puede ser maestro si es que usted no escudriña la palabra del Padre. Usted no puede hacer bien su oficio profético si no escudriña bien la palabra del Padre, ¿verdad? Eso en cuanto a profetas, a sacerdotes, la primera fase de la reforma educativa, que son los maestros. Tenemos la Torah rescatada, el Evangelio del Reino, que son la ley dada a Moisés. Vean los estudios que tenemos del Evangelio del Reino. Tenemos ya esa estructura. Los maestros están equipándose, tienen que prepararse, actitud mental diferente de escudriñadores, como Esdras, disponen su corazón para inquirir en la ley de Yahvé, para ponerla por obra y para enseñarla. No puede enseñar si antes no escudriñaba. Continuemos. Ahora vamos a ver un solo ejemplo que ya leímos desde las 7:10, los estudiantes. Tiene que tener una actitud de hijo, una actitud enseñable, una actitud de humildad para que pueda recibir la palabra del Padre. La enseñanza con la Torah va de la mano, pero también necesita un recipiente que reciba eso. Ustedes deben, el Timoteo 4:13, segunda de Timoteo 4:13, el que leí. Miren, usted no puede salirse de una mentalidad de discípulo. Siempre vamos a estar aprendiendo, siempre nosotros vamos a estar en continuo aprendizaje, y usted debe disponer su mente como Esdras, que él dice que él dispuso su corazón para estudiar, para inquirir, y siempre usted debe escudriñar la palabra, debe buscar a alguien que le instruya, buscarse un tutor, un maestro o un guía, porque en la escritura es claro, vemos juntas Elías de Eliseo, vemos Pablo con Timoteo, que les instruían, y Yeshua con sus discípulos, ¿verdad? Ellos decidieron dejar las cosas y seguirle a su maestro, dejarse instruir. Yeshua tuvo, a veces no se entiende bien esto porque no se conoce el contexto histórico del primer siglo, pero Yeshua era una escuela itinerante, es decir, se desplazaba por varios territorios, como muchas escuelas que había en ese tiempo. De hecho, Juan tenía una yeshiva, una escuela itinerante,
en donde ellos estudiaban, era una de las maneras de estudiar la escritura, aparte de los estudios formales en la sinagoga y en las escuelas de formación que de Gilel, la casa de Shammai, pero eran muchas escuelas que había. Por eso dicen que los discípulos de Juan fueron a decirle a Yeshua, ¿verdad?, que de mensajeros de él, si era el que había de venir o esperaban a otro. El sistema educativo no va a funcionar bien si es que no tenemos mentes enseñables, si no estamos dispuestos a dejar esos bueyes como dejó Eliseo y empezar a recibir lo nuevo, empezar a escudriñar y aceptar. Si está escrito, yo tengo que vivirlo. Debemos pasar a una mentalidad de talmid. Talmid es discípulo, es alguien que es enseñable, alguien que no se va a dormir, que alguien que va a estar atento a las cosas del Padre, que alguien que siempre tiene hambre y sed, porque el Padre da pan a los que tienen hambre, ¿verdad? Y da de beber a los que tienen sed. Entonces siempre, no se cansan de clamor, no se cansan de estar buscando. Debemos tener eso. ¿Y para qué? Usted viene a este sitio para prepararse para cumplir en esta misión. Aquí usted no vino a quedarse permanentemente. Se entrena, cumple su misión y va a seguirse entrenando, porque cada día los desafíos son mayores. Debe haber una mentalidad también de aprendizaje, una mentalidad de discípulo para poder aprender. Pero si usted es perezoso, y ese es uno de los males de Latinoamérica, especialmente de Ecuador, el nivel de formación profesional es muy bajo, el nivel de vida es muy bajo, porque ha habido una pereza de estudiar. Imagínense, medio libro por año. Es decir, yo creo que se han de leer a lo sumo el común de los cristianos, ni siquiera leen la Biblia. Se leerán 4 o 5 versículos cada semana, 100 versículos en el año. Es muy bajo. Hay ignorancia bíblica en Sudamérica, hay ignorancia bíblica en Ecuador, de los enseñadores, del liderazgo que no está capacitado, y también de aquellos que escuchan, porque es corresponsabilidad del estudiante y del maestro, porque los dos interactúan, los dos están siempre en preguntas, como el modelo de Yeshua: maestro, ¿cuál es el principal mandato de la ley? Estaban contendiendo, y eso no es problema. Que piense diferente, que tenga otra idea, que pregunte, no pasa nada con eso, es nutritivo, es bueno, se aprende, pero con preguntas bien intencionadas, porque también hay de las otras, ¿verdad?, que no preguntan para aprender, sino preguntan para saber cuánto sabe el profesor, o para hacerle quedar mal al profesor. Debemos tener una mentalidad humilde para aprender, para ser instruidos. Está la Torá, lo que se va a enseñar, los maestros, ya vimos sacerdotes y profetas, los estudiantes que deben despertarse, son aquellos que aman la verdad. Y un estudiante no se inscribe a la universidad y se asoma cada 3 meses, o se asoma un día a la semana. Un estudiante, ¿cuánto tiempo está estudiando en la carrera, mis amados hermanos? Díganme, ¿o acaso un médico se gradúa yendo solamente cada 3 meses? ¿Yendo solamente un día a la semana? ¿Se graduará un médico así? Por eso no crece, porque no tiene responsabilidad, no tiene compromiso, no tiene mentalidad de talmid. Tiene mentalidad de mendigo, que solamente dame, pobrecito de mí, pobrecita de mí, y siempre está con autoconmiseración, con lástima. No tiene las agallas, no tiene la valentía, no tiene el trasfondo para pelear, para luchar, para arrebatar. Talmid se prepara, se capacita, porque es un luchador, no es un conformista. Esa mentalidad de conformismo debe romperse en nosotros, porque Latinoamérica, Sudamérica, debe salir de miseria. Me responden aquí mínimo 4 años, y todos los días, ¿verdad? No de vez en cuando. Muchos de vez en cuando se asoman por acá. El don, si no va unido a formación, no sirve para nada, más bien usted va a ser avergonzado.
Los procesos formativos son importantes, por eso nosotros debemos meternos en procesos formativos, porque todos los hombres de Dios fueron sometidos a procesos formativos. Si no, pregúntenle a Moisés, 80 años, 40 años en Palacio para ser líder, para ser estratega, para aprender técnicas de liderazgo, técnicas de gobierno, técnicas administrativas, y después oliendo a popó de oveja, entrenándose, aprendiéndose a pastorear. 80 años de su vida, y usted quiere estar en primera línea, cuando se asoma cada 3 meses, cuando casi no lee la Biblia. Mentalidad debe cambiar, porque está la Torah, los maestros que está levantando el Padre, pero el sistema no se completa si es que usted no colabora, si usted no tiene actitud de discípulo. Porque así usted esté físicamente, así usted esté conectado en este momento, si no hay la actitud, usted no va a recibir. Porque uno recibe de donde uno piensa que se va a recibir algo. Pero si usted mira con menosprecio, usted cierra a las cosas al conocimiento, usted no va a recibir nada. Y eso debemos cambiar. Es tan importante el maestro como aquel que va a recibir. Por eso Yeshua dijo, tú. No es de voluntarios, no es de espontáneos. Porque algunos empiezan a 180, pasó un mes, 2 meses, 5 meses, hasta ahí llegó. Y las próximas escuelas que vamos a abrir van a ser así. Usted, mi hermano, ustedes van a entrar a la escuela, el resto no. Porque son escuelas para discípulos y para gente que ha demostrado responsabilidad, que ha mostrado compromiso. Así que tiene tiempo para rectificar, y si no es llamado a una convocatoria de las escuelas que vamos a abrir, no se resienta, espere el próximo ciclo para usted. Mientras no cambie de actitud, mientras no miremos compromiso, no se va a invertir tiempo en aquel que no quiere cambiar. Se invertirá tiempo en aquel que sí quiera cambiar y que sí quiera servir al Padre y que ponga por prioridad al Padre. No vamos a dar perlas a quien no quiere servirle al Padre. No vamos a dar comida de reino, pan de hijos a chacales. ¿Cómo se llaman estos que se pegan, que chupan? Parásitos. No se resiente, es la verdad, porque tiene que cambiar, y esto le digo que tal vez suene fuerte, pero no denigrante, para que cambie su mentalidad. Esta casa es casa de instrucción, no es casa donde se da comida para buitres, no se da desechos aquí. Por tanto, aquí no van a entrar ya más buitres. Entrarán hijos que quieran ser enseñados, que quieran ser formados, y no se va a perder tiempo, porque hay mucha gente que necesita ser instruida, ser capacitada, y a trabajar con los que quieran trabajar, con los que estén diligentes, con los que dispongan su corazón. Tiempos nuevos, este Shavuot es determinante. Pedro dijo, estos han dejado su manto, vamos a trabajar con otro, porque otro tiene que ocupar ese oficio. Este Shavuot va a traer cosas y sorpresas para muchos que pusieron a un lado el llamado ministerial. Continuemos. Vimos ya 3 cosas: el contenido, el maestro, el talmid, y ahora vamos a ver el centro de formación, la yeshiva. Yeshua, como les dije, tenía sus discípulos, caminaban, tenían los centros de entrenamiento, y a Yeshua era conocido, solamente voy a leerles un texto, Mateo 8. Él era reconocido maestro, hasta rabí, ¿verdad? Mateo 8, versículo 18. Yo sé que ustedes muchos son maestros llamados del Padre,
y van a entrar en procesos formativos. Están en este día porque tienen un llamado, necesitan alinearse, conectarse o de una vez desconectarse. Es su decisión. El tren está arrancando, aquel que se suba seguirá en el tren. Mateo 8, desde versículo 16. 18, perdón. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren, le reconocí como maestro, como Rab. En hebreo es la palabra rabí, que tiene la raíz en la palabra rab, que significa abundante, poderoso y príncipe. Miren, eso significa un maestro, un rabí, abundante, lo mismo que maestro, lo que vimos las otras palabras. Dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es interesante, casi nunca tengo el significado de la palabra en griego, pero este me llamó la atención, porque la palabra ahí, maestro, en Mateo 8:19 es didaskalos, que significa instructor. Instructor y maestro. Entonces le estaba diciendo: instructor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. En Mateo 12, cuando le dijeron: maestro, instructor, ¿cuál es el principal mandato de la ley? Y él dijo: amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Yeshua estaba citando Deuteronomio 6, el Shema, y estaba citando Levítico 19:18, es decir, le estaba citando Torá, porque era experto, era instruido, educado, y enseñaba Torá, y les dio dos textos de la Torá en donde resumen. Dicen: esto está resumida toda la ley y las profetas. Pero maestros, entre comillas, sin formación, sin tener llamamiento del Padre, sin unción, dicen: hay solo dos mandamientos. Pero Yeshua nunca dice en Mateo 12 que estos vienen a reemplazar a la Torá. Dice: no, estos soportan la Torá, estos son los principales. Una cosa es ser principal mandato y otra cosa es vino a reemplazar, ¿verdad? Pero falsos maestros que dan vómito, que no dan alimento sólido, dicen: solamente dos mandamientos, ahora ya no todo esto. No, cuando Yeshua dice de eso depende la ley y los profetas. Él era reconocido maestro y nosotros tenemos que enseñar lo que él enseñó. Él era reconocido, tenía sus estudiantes, tenía su escuela de estudio, tenía su yeshiva, como todo rabino de esa época. Y Yeshua era uno de los más importantes, y su yeshiva era reconocida como el camino. Eran conocidos también como los nazarenos, la yeshiva de Yeshua HaMashiach, que tenían el evangelio del reino, que tenían palabra y tenían poder, y toda la gente se admiraba, veían todo lo que hacían ellos, porque tenían el Ruach del Padre, el Ruach de Yeshua, que los llevaba a escudriñar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, y trabajaba de la mano, palabra y poder. Hoy en este día tiene que restaurarse la yeshiva de Yeshua, la yeshiva de los nazarenos, de los seguidores del evangelio del reino. Y esa es la instrucción dada por Yeshua. Mateo 28, por favor. Y el día de mañana estaremos enseñando la tercera parte de diseño celestial, Ruach, Ejad o Trinidad. Ya hemos visto 2 lecciones, espero que les haya servido, que se hayan nutrido, espero que hayan sido confrontados, que hayan sido puestos a que investiguen, para que escudriñen y sigamos nutriéndonos. Mateo 28, y mañana vamos a estudiar este texto. Que Todopoderoso nos dé sabiduría, tiempo, y abra nuestra mente, abra su mente, abra nuestros corazones, porque predispone el corazón, y yo le invito: predisponga su corazón a ser instruido. Mateo 28, 19.
desde el 18. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad por enseñar, autoridad por poder, autoridad por vencer a la muerte. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Hagan discípulos de las naciones. No dijo evangelicen. Ese ha sido un error y horror histórico que cometieron los enseñadores de hace años para atrás, que evangelizaron y no discipularon. Lo que más adolecen los creyentes es de discipulados, de escuelas de formación, y Yeshua dijo: vayan, hagan alumnos, vayan y funcionen como maestros. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Ruach, y serán maestros en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Irán a enseñar, y eso hicieron los discípulos. Por eso Esteban, ¿el que hizo? Antes de ser apedreado, en el libro de los Hechos capítulo 7, empezó toda la ley de Moisés hasta Yeshua. Pedro, cuando fue donde Cornelio, habló de la ley de Moisés, de Yeshua, y se derramó el Ruach sobre ellos. Pablo, en su primera intervención, Hechos 13, habló toda la historia de Moisés, de Abraham, de Yeshua. La unción de enseñanza es para regresar a la Torá. No habrá discipulado sin que se estudie el Antiguo Testamento, porque esas son las bases, no está abolido. Es la mayor riqueza profética, moral, que hay sobre los tiempos, los principios éticos, principios de sabiduría, de convivencia, leyes a favor de la mujer, leyes ambientales, leyes industriales, todo tipo de leyes de la construcción, leyes de sedacá, de misericordia. Todo está contenido en la Torah. Por eso es sabio el maestro que estudia Torah. Por eso él tiene discernimiento, por eso tiene autoridad, como los profetas. Ellos eran consejeros de gobernantes. ¿Por qué ahora no hay consejo a los gobernantes? Porque se perdió autoridad, porque se retiró la enseñanza. Babilonia le retira de la enseñanza, le quita autoridad. Babilonia le retira del árbol de la vida, le pone conocimiento romano, conocimiento babilónico, y le quita autoridad. Debemos volver a la enseñanza, porque la enseñanza me da autoridad. Yeshua dijo: vayan y hagan discípulos míos, es decir, Yeshivá Nazarena en todas las naciones de la tierra, en toda ciudad, en todo sitio donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre. Ahí hay una Yeshivá Nazarena de enseñanza. Ahí estaré yo enseñándolos. Y dice el versículo 20, vale desde el 19: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndoles en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Yeshua ya está en nosotros, el Espíritu de Yeshua ya está con nosotros, y dicen: vayan, enseñen. No vayan, hagan sermones emocionales donde hablen 40 minutos de su vida personal y un versículo. Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Un maestro de Torah enseña lo que Yeshua enseñó. Un nazareno enseña lo que Yeshua enseñó, porque es una orden de Yeshua dada en Mateo 28, y esto se ha olvidado. Les comisiono con unción magisterial, les comisiono con unción de maestros. Por eso dice: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Vayan, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra Yeshua HaMashiach mismo. Por eso yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él les dijo: ustedes van con una comisión magisterial, con una comisión de enseñanza a las naciones de la tierra, no a quedarse entre 4 paredes. La tierra tiene que ser llena del conocimiento de nuestro Abacados, de sus mandatos, de sus estatutos. Debemos volver a ese modelo original, debemos volver a ese diseño que muestra la Escritura del Padre. Una reforma necesita ser establecida, retomar lo que nuestro amado Yeshua hizo eso. Vayan como enseñadores, así dice, ¿verdad? Vayan a enseñar.
lo que yo les enseñé, no lo que ustedes crean, no lo que a ustedes se les ocurra, no lo que les enseñen otros que no son de mi reino. Vayan como sacerdotes, vayan como apóstoles, vayan como profetas, pero enseñen. Maestros sobre todo el resto de mantos. Eso es lo que se necesita establecer en la reforma educativa en esta nación y en Sudamérica, para que se empiece a levantarse la generación de la milla final, la generación de este tiempo previo a la venida de Yeshua, que ya está formándose, está gestándose. Yo escucho huesos que se están moviéndose, escucho huesos que están sacudiéndose, que están empezando a levantarse en toda Sudamérica. Pero se necesita ir y para esas personas, esas familias, esas congregaciones, esas naciones que están en valle de sombra de muerte, que están en oscuridad, el evangelio del reino, enseñando lo que Yeshua enseñó, luz les resplandeció. Esa es la comisión suya, mi amado hermano. Para esto usted se ha conectado con esta casa. Esta es la misión de esta casa: reconciliar los cielos con la tierra, reconciliar a Efraín con Judá, reconciliarnos con el diseño original, reconciliarnos. La palabra moré viene de Moriah, significa también en lo que dice la lluvia temprana, la lluvia tardía, tiene que ver con unción magisterial. Moriah, el monte de Sión, significa orden, significa poner fundamento. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Y hoy decimos que de Ecuador saldrá Torah para las naciones, que de Argentina saldrá Torah para las naciones, de Venezuela saldrá Torah para las naciones, de Colombia saldrá Torah para las naciones, de Perú, de Guyana, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, saldrá Torah para las naciones. Porque la Escritura nos dice: ustedes entraron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, y si entraron al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, pues estamos ahí posicionados, de ahí saldrá Torah, de ahí saldrá palabra del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque se unen los mantos: profeta, maestro, profeta evangelista, profeta pastor, profeta maestro, maestro pastor, unción magisterial, porque Yeshua es Rabí. Por eso él dijo: ya no llamen a nadie más Rabí, porque yo seré Rabí para ustedes y ustedes serán Rabí para otros. Ustedes enseñarán a otros. Comisión dada por Yeshua de que enseñemos de forma educativa para este tiempo, porque solamente con educación ponemos los fundamentos. Y recordemos, el mandato es lámpara y la instrucción es luz. Yeshua dijo: vayan y sean luz a las naciones de la tierra. La comisión que nosotros tenemos que hacer para este tiempo. Mis amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob levante ese corazón. Y quiero terminar leyendo el libro de Esdras para que esta palabra quede establecida en su corazón, en su mente y en las naciones que nos están escuchando y en las naciones que van a escuchar el mensaje que llevemos y el mensaje que ustedes también lleven. Como dijo Yeshua, aquello, y como dijo también Moisés en Deuteronomio, no solamente por los que están aquí hoy, sino aquellos que no están y aquellos que escucharán la palabra de ustedes. Maestros, enseñadores, vayan y enseñen lo que yo les enseñé. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amado Rey de Gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que Rey poderoso, así sea, que se levante esa generación de Esdras, esa generación, Señor, como Josías, como Hulda, que cuando escucharon, se fue descubierto para ellos el libro de la Torah, porque muchos no sabían que había la Torah, no sabían que estaba vigente, muchos no conocían de los principios. Encontraron y el rey rasgó sus vestidos, Padre amado, y mandó a la profeta
mandó al escriba que le lea las escrituras, que le lea el libro de la Torah, el libro del pacto, y su corazón se conmovió y ahí se unió, Señor. Escribe el maestro, el profeta y el gobierno. Así, Señor, que se levanten los Josías de este tiempo, que se levanten, Señor, los escribas de este tiempo, los urdas de este tiempo, Padre amado, instructores, enseñadores de reyes, instructores, enseñadores de gobernantes, que tienen como Esdras, Señor, una unción de restauración para que disponen, Señor, y hoy declaro sobre este pueblo en el nombre de Yeshua, que su corazón se vuelve a ti, Padre amado, que su corazón, Señor, se dispone para inquirir acerca de tu Torah, que se dispone, Padre amado, para escudriñarla, para ponerla por obra y para enseñar, que una generación de maestros con el manto de Esdras, Señor, con manto profético, con piel de camello, con revelación, con autoridad, con santidad, con mantos sacerdotales se levanta, Señor, en este tiempo, se va a levantar en este Shavuot es clave, Padre amado, que se levantan, Padre, para la edificación de este reino, y no solamente el Rey de Gloria, Él con los que están aquí, sino también con sus hijos, con sus generaciones, porque bendito es el fruto del vientre del Señor, bendito lo que salió de ellos. Hoy, Señor, hacemos esta oración, esta intercesión, no solamente por los que nos están escuchando, sino por las generaciones de ellos, por mis generaciones, y por aquellos que van a ver este video y aquellos que van a recibir la enseñanza. Que hoy, Señor, haya autoridad en los labios de mis hermanos enseñadores, de aquellos que están enseñando la Haftará, de aquellos que están enseñando Torah para niños, de aquellos que enseñan en otros grupos, los enseñadores que están conectados de otras naciones también. Pues hoy, Señor, que sus labios sean sellados con revelación diferente, con autoridad diferente, que el Rey de Gloria abra su mente, su entendimiento, para que reciban las cosas hermosas, las cosas diferentes que tú tienes, las perlas que tú tienes diseñadas. Bendigo la vida, Padre amado, de todos mis hermanos, de los ministros tuyos que están aquí, Señor, conectados en este día. Que los maestros se levanten, que el corazón de maestro, el corazón del sabio, el corazón del entendido, del que tiene revelación, del que tiene autoridad, se vuelva hacia ti para escudriñar tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre amado, y te damos gracias, Señor, por este Shabbat, que hemos recibido cosas hermosas, que hemos recibido cosas preciosas, y recién, Señor, estamos casi a la mitad. Amado Rey de Gloria, bendice y protege a tu pueblo. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten misericordia. Vuelve tu rostro sobre ellos y llénalos de tu shalom. Que la paz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea sobre sus vidas. Los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse a todos. Gracias, que la paz de nuestro abacado esté con ustedes. Bendiciones, un fuerte abrazo a Argentina, a España, en Santo Domingo, en Ibarra. Un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos. Que el manto de Esdras sea sobre ustedes y sus generaciones. Los amamos, un fuerte abrazo. Recordemos, 14 horas Torah para niños, y luego a partir de las 18 horas la enseñanza del tercer mes, la proyección profética del tercer mes y la recepción conforme manda la Escritura, conforme manda la Torah, de que en que inicio de luna nueva, al inicio de cada mes toquemos el shofar. Estaremos sonando el shofar cuando esté oscureciendo, cuando empiecen a aparecer las primeras estrellas. Shabbat Shalom, los amamos, los bendecimos. Que la paz del Padre esté sobre su vida, sobre su mente y sobre su corazón. Un fuerte abrazo, los amamos. Y rumbo a Shavuot. Boy beshalom